Qué gran fin de semana hemos tenido juntas. Y ya yo no voy a decir que yo no soy la que lloro, porque yo creo que Dios me cambió. Yo creo que sí. Yo creo que sí soy de las que lloro también. Hay algo especial cuando nosotros entregamos todo lo que tenemos. En este fin de semana hemos aprendido mucho y yo quiero tener la oportunidad de traerlo a memoria antes de que comencemos este último mensaje. El viernes con Josie aprendimos que el desierto es solo una antesala que nos prepara para la tierra prometida, aquella que Dios tiene preparada para cada uno de ustedes. El estudio que hicimos ayer sobre el perdón nos enseñó que aún José, siendo 100% hombre, tuvo la capacidad de perdonar y de entregar la misericordia que había recibido por el Padre. Miredi nos puso un espejo frente a nosotras y nos habló de nuestras emociones y nos recordó que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vamos a poder ser neutralizadas porque el Padre es un lugar seguro. Jenny nos habló de nuestra identidad. Le puso nombre a las mentiras del enemigo y nos dijo que teníamos que estar cimentadas a la roca. Angélica nos recordaba nuestra identidad de hijas y que aunque hayamos sido abandonadas por nuestros padres, tenemos un Padre celestial que nos ha visto y ha puesto propósito en nuestra vida. Natalie nos habló de la espera y cómo cuidamos a la semilla. Nos trajo a la memoria los recuerdos de nuestras abuelitas y como todas nos sembraron el poder de un grano de mostaza. Y aún los juegos nos enseñaron mucho. Hace mucho que no veía a alguna de ustedes reír alto, fuerte y a menudo. Sabemos que nada más el salir a jugar y divertirnos nos recordó que había una parte de nosotras que habíamos hecho muertas, pero que solo estaba dormida. Nancy nos habló que de lo desechado, del lodo, también Dios puede hacer milagros. Karim nos contó su historia y pudimos ver a través de ella la comparación con la mujer del flujo de sangre y cómo extender nuestra fe puede causar transformación. La pastora Jessica y el pastor Sammy nos habló del Espíritu Santo. Nos dijo que el Espíritu no quiere visitarnos, sino que Él quiere vivir y habitar en nosotras y que Dios nos invita a usar esos talentos y dones para salir a hacer la diferencia en el mundo. Y esta mañana tuvimos un estudio sobre la amistad. Y ustedes saben que Florece Amiga dice amiga por algo. Nosotras creemos que en ese estudio de amistad ustedes tuvieron la oportunidad de conocer esos 5 pilares de la amistad de Florece. Y al final Karim les traía un versículo que dice que ustedes sean uno, como yo y mi Padre somos uno. Porque cuando ustedes sean uno, entonces la gente creerá que ustedes son nuestros discípulos, que ustedes son nuestros discípulos. Y eso es poderoso porque cuando nos encontramos en lugares como estos, en donde todas somos diferentes, que venimos de diferentes backgrounds, de diferentes pueblos, de diferentes iglesias, a veces se nos hace difícil recordar que el deseo del corazón de Dios es que nosotros podamos ser uno. Que nosotras no estamos simplemente representando la iglesia a la que vamos, sino que representamos el reino de los cielos. Así que recordar que crear amistades fructíferas, más allá que simplemente estar con un grupo porque es que con ellos es que yo voy a la escuela, es que con ellos es que yo trabajo, no, sino ser intencionales en construir relaciones que nos levanten, pues verdaderamente hace toda la diferencia. Y esos son solo algunas, pero sé que cada una tiene muchas cosas que se lleva. Mis agradecimientos por ustedes estar aquí son más de lo que yo podría poner en palabras. Y yo hablo mucho, así que sepan que son grandes. He visto la mano de Dios en su vida. He visto el mover del Espíritu, he visto sus caras. Y ayer por un tiempo no veía caras, pero yo sentía que las veía atravesadas. Dios me mostraba del pecho a la espalda. La verdad es que hay algo que comenzó aquí que no termina. Y ahora ustedes se van con asignaciones divinas para continuar trabajando lo que Dios quiere hacer con cada una de ustedes.
Nosotros hemos estado cargando este lanyard desde el primer día y nunca hablamos de esto que está a la parte de atrás. Y hoy vamos a hablar de esto. Yo sí les conto un poco de esto, pero las líderes de Florece nos separamos en un retiro, solo nosotras, para prepararnos para lo que Dios quería hacer. Y en ese retiro, Natalie trajo un amigo invitado que nos iba a compartir un mensaje sobre la buena tierra. Natalie no le dio mucha explicación y él no sabía quiénes éramos nosotras, pero él llegó y él dijo, Natalie me dijo que viniera a hablar de la tierra y yo me separé al monte y hablé con Dios y esto es lo que yo tengo para entregarles. Y cuando yo les digo que Dios lo capacitó y le entregó. Y esto no es idea mía, esto es idea de Dios a través de él. Cuando él no estaba seguro ni si era un retiro o era un evento o qué era lo que iba a pasar, pero él nos compartió que esta era la intención de Dios en este lugar, que su intención era transformar, impresionar, enfocar, redimir, restaurar y acompañar. Y cuando nosotras recibimos esa palabra, nosotras sabíamos que era palabra divina, porque puso en palabras cosas que ya nuestro corazón había deseado, intenciones que ya estaban pero que no tenían nombre, y cuando lo vimos y él dijo, esa es la palabra tierra, por eso es que lo están haciendo, esto es lo que significa. Hoy yo quiero romper eso con ustedes y les digo, hay taller en este mensaje. Yo peleé porque decía, está largo, tengo muchas cosas, tengo poco tiempo, pero yo creo que vamos a deleitarnos juntas y lo vamos a coger con calma. Si yo sí lo hiciera, lo hacía en 35 minutos, dándole. Pero como yo lo que tengo es una pistolita de agua y no la ametralladora con la que yo sí nos atacó el viernes, vamos a deleitarnos con calma. Históricamente vemos cómo Dios se mete en la tierra por nosotras y se extiende para encontrarnos donde estamos. Así que vamos a comenzar con la palabra transformar. Y quiero hablarles de Adán. En Génesis 2, 7 al 9 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en el Edén y puso allí el hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Más adelante nos dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre, puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios siempre ha sido claro con sus intenciones para nosotras. Nos creó de la tierra con el deseo de que cultiváramos y cuidáramos el lugar donde habíamos sido plantadas. Yo no sé dónde tú estás plantada hoy, pero la intención de Dios es clara. Y es que tú cultives y cuides ese lugar en donde tú estás justo ahora. Algunas piensan, ya yo no quiero estar aquí, yo me quiero mover, yo no quiero estar en este lugar. Y Dios mira y honra eso y te va a dar la inquietud cuando sea momento de que te muevas. Pero por ahora tienes que cultivar y cuidar el espacio en donde estás plantado. Porque así lo hizo Dios desde el principio con Adán. La primera vez que Dios se ensució las manos por nosotros. Cuando cogió tierra misma y sopló aliento de vida. Luego nos quiere impresionar. Y yo voy a usar una historia que ya usamos, pero la repetición es poderosa, ¿verdad? Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Todos estaban confundidos. Ayer vimos cuántas veces preguntaron, ¿quién fue? ¿Quién fue que te sanó? ¿Cómo pasó esto si tú eres ciego de nacimiento? La gente no entendía, pero Dios quería impresionarlos. Por eso vemos que al principio de ese capítulo dice, ¿quién fue que pecó? Si fue ciego de nacimiento, ¿quién pecó? ¿Fue él o fueron sus padres? Él dice, ninguno pecó, pero Dios quería glorificarse en el milagro.
Hay cosas que son muy profundas, muy dolorosas, hay cosas que son muy visibles en nuestra vida y nosotras queremos esconderlas, pero Dios dice, es que eso es lo que yo quiero utilizar para glorificarme. Así que Dios viene a impresionarnos. ¿Cuántas veces interrogaron al ciego y el ciego seguía, pero es que es lo mismo, realmente? Pero amiga, yo creo que la historia del ciego para la palabra impresionar es buena, pero no es mejor que ustedes traer a memoria estos últimos días para su vida. Dios vino a impresionarlas. Su anhelo era impresionarlas. Por eso hasta la comida es deliciosa. Era impresionarlas, era que no les quedaba ninguna razón para decir, yo no quiero regresar, porque no. Él quiere que tus ojos sean abiertos y que tú puedas decir, ahora veo. Y no puede Dios sorprendernos ni impresionarnos desde un punto de vista del silencio. Y por eso es que hemos sido llamadas a vivir nuestra fe en voz alta. La tercera palabra es la palabra enfoque, enfocar. Ayer cuando salimos de la fogata, yo sentía que en mi mente como que me cambiaba el mensaje y yo, Dios, si me lo vas a cambiar, dímelo palabra por palabra, porque esto no tengo tiempo. Pero solo venía una frase a mi mente y era enfoque 2020, visión 2020, y yo uso espejuelos, eso yo no lo he tenido hace tiempo. Pero me decía, mirar no es lo mismo que ver. Y hay personas que te han mirado toda tu vida, pero nunca te han visto. Y yo me crié sintiéndome mirada, pero nunca vista por lo que Dios quería que yo hiciera. Muy acostumbrada a ser mirada por mis aparentes talentos, o porque era peleona o problemática o líder o estofona o todas estas cosas. Yo estaba acostumbrada a ser mirada por mis máscaras, pero Dios quiere enseñarnos a que nosotras podamos ver, y es vernos sin ellas y reconocernos. En Juan 5 dice, entonces Jesús afirmó, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Dios nos está inquietando a nosotras tener una visión 2020. A que nosotras enfoquemos nuestra mirada en lo que hace el Padre y que eso sea lo que dirige nuestro camino. Y yo no sé a qué tú te estás enfocando, qué tú has estado mirando todo este tiempo, pero Dios dice, mírame a mí, enfócate en mí. El mundo alrededor se nos puede estar cayendo en cantos, pero Dios dice, visión 2020. Mira mi cara, busca mi rostro, escucha mi voz y yo te haré el camino. Ahorita cantábamos y fue una de las palabras que José me dio en el retiro que tuvimos, que él decía, Dios te dice que yo soy el Dios que va delante de ti y está abriendo el camino, y yo creo que esa palabra es para ustedes también. Si ustedes pueden verdaderamente creerlo y enfocar su mirada en Jesús, Dios es el Dios que va delante de ustedes abriendo el camino. Pero a veces estamos muy despistadas en lo que está pasando a nuestros alrededores y Dios dice, mírame a mí. Ya yo lo hice, yo te enseñé el camino está trazado, no hay nada nuevo que inventarte. Ya yo lo hice. Enfócate en mí. Yo soñaba con construir algo que valiera la pena. Intenté muchas veces, pero nada era suficiente, nada funcionaba. De repente, en mi adolescencia, cuando estaba en otra iglesia, nosotras creamos un grupo que era como Oasis Universitario, y era de chicas, pero para unas universitarias. No duró 2 reuniones. Luego empecé a crear contenido para algo que se llamaba Forever Worthy. Me lo tatué. ¿Cuánto duró? Poco, muy poco también. La realidad es que Dios me había dado una palabra cuando yo tenía 14 años que decía que como Esther yo iba a guiar a una generación de mujeres a ser libres. Yo pensaba que si eso era cierto, yo tenía que movilizarme para hacerlo. Pero Dios me dice, enfócate en mí primero.
En aquel momento yo no estaba equipada ni preparada y ahora tampoco, pero en aquel momento yo no conocía al Jesús accesible del que nosotras hablamos. Yo no conocía a Jesús Padre y a Jesús Amigo. Yo podía hablar de lo que yo pensaba a través del tiempo que yo había ido a la iglesia, pero amigas, yo no sabía la diferencia entre el Viejo y el Nuevo Testamento y pensaba que iba a liberar a quién. Así que cuando les digo que Dios me decía, enfócate en mí primero, nada era suficiente. Luego de eso dije, bueno, quizás este supuesto profeta le dijo a todas las mujeres que habían en esa fila, a todas las nenas de ese campamento que iban a ser como Esther, no pasa nada, yo voy a ignorar eso y simplemente me voy a enfocar a ser buena en mi trabajo. Y esa fue mi máscara más cariñosa, la más que amé, porque ser buena en mi trabajo me daba la razón para existir. Básicamente yo ser buena en mi trabajo era decir, tú vales la pena porque tú eres buena en tu trabajo, tus clientes te aman, lo hacen bien, tienes toda influencer, estás construyendo algo nuevo, estás innovando, pues significa que Dios sí tenía plan contigo, vale la pena, hay algo que Dios quiere hacer contigo, pero en ese momento yo no pensaba en Dios, yo pensaba en mí. Pensaba en cómo yo podía construir algo en donde la gente me reconociera por nombre y dijera, esa es Loraima, la que hace los eventos más duros, la que tiene todas las influencers. Y amigas, sucedió, fue real, fui muy buena por mucho tiempo, pero nada era suficiente. Porque Dios no me había llamado para hacer eso, sino que me había llamado para hacer esto, pero yo no tenía un enfoque 2020. Mi visión estaba distorsionada porque todavía yo estaba tratando de llenar vacíos con otras cosas que solamente Dios podía llenar. A mis propias fuerzas, yo no iba a poder. También cargaba mucha culpa por la vida que había vivido, mucha culpa por malas decisiones que siento que había tomado. Cargaba mucha culpa porque me crié con papás divorciados en donde yo nunca entendí cuál era una relación sana, saludable. Cargaba mucha culpa por cosas que me pasaron en mi niñez. Cargaba mucha culpa porque yo quería esconderme, pero a la vez sentía como un poquito de fuego que decía, es que tienes que acercarte. Necesitamos enfoque 2020. Yo las invito a ustedes a enfocarse. En Efesios 1, hay algo que amo y que quiero compartir con ustedes que dice, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sea iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblo santo y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Yo he orado esto por ustedes desde mis 14 años. Y en aquel momento yo no estaba lista y nunca lo voy a estar. Pero cuando nos enfocamos en Dios, se abren las puertas. Y todas las veces que yo he tenido que decidir ser obediente por encima de ser feliz, es lo que nos ha llevado hasta este lugar. José nos decía cuando me ministraba en el retiro, nadie sabe todo lo que tú has tenido que sacrificar. Él no sabía si yo era la líder de Florece, si era yo, si era Yela, él no sabía nada. Pero él decidió decirme eso a mí. Y yo les tengo que decir que sí, hay mucho que se tiene que sacrificar. Muchos días en donde han llegado los jueves del Bible Story y yo no he querido, yo no he tenido ganas y yo digo, ay Señor, yo quiero acostarme, yo estoy cansada. Y Dios me dice, enfoca tu mirada en mí. Y cada vez que eso pasa y entro, tenemos unos Bible Story gloriosos. Porque la obediencia es más poderosa que los deseos de nuestra carne. Y cuando nosotros rendimos ese deseo solamente para ser obedientes, Dios es glorificado. Años después de esa palabra, en el 2020, cuando llega la pandemia,
Yo dije, bueno, estoy encerrada aquí, sería brutal empezar a leer la Biblia, déjame ver si lo puedo hacer entre amigas, lo subo a Instagram, empieza el primer grupo. Y de eso se cumplió recientemente, de esa fecha, recientemente cumplimos 4 años. Y yo quiero decirles que en estos 4 años Dios no nos ha parado de impresionar. Yo no he durado 4 años en ningún lugar. No hay trabajo que me ha aguantado 4 años. Porque a la que yo veo, ya, encima de mí nada más está mi jefe. Renuncio, necesito seguir. Yo soy como una ardilla brava, buscando cómo seguir haciendo, cómo seguir creciendo, qué seguimos haciendo. Yo nunca he durado 4 años en nada. Yo les decía, lo único que yo he hecho más tiempo es el matrimonio con ese señor. Mira ese osito tan lindo, ¡wow! Mi esposo, el líder de los robles. No hay nada a lo que yo me haya sacrificado más o puesto más tiempo y más atención, y yo les tengo que decir que a mí me queda claro la razón por la que es. Y es porque la semilla que Dios pone y la promesa que Dios te da no torna atrás vacía. Yo no sabía cómo se iba a ver y todavía no lo sé, y todavía me paro ahí y las veo y yo digo, Señor, yo sé que hay un acto de obediencia mío que las trajo hasta aquí y yo no lo entiendo, pero gracias por escogerme porque es mucho, es mucho. Yo veo sus caras y yo veo sus historias y yo digo, Señor, ¿cómo tú has usado a alguien tan imperfecto para que esto pase? Va más allá de mi conocimiento. Pero Dios quiere que tú te enfoques. Porque como Él me pidió a mí que me enfocara para quizás que algunas de nosotras llegáramos hasta aquí, hay un grupo de personas allá afuera que necesitan tu enfoque. Ninguna de nosotras estamos hechas para salvar a nadie. Pero Dios sí quiere usarnos para incomodar a algunas personas en particular. Y yo creo que esa gente está afuera con los fuegos apagados, con simplemente madera, y eres tú que va a traer esa chispa en su vida. Dios quiere que tengamos una visión 2020. Y yo espero que estos días, en este retiro, te hayan ayudado a desconectarte un poquito del ruido para poder ponerte en sintonía con lo que Dios está diciendo a tu vida. La próxima palabra es redimir. Dios vuelve a ensuciarse las manos por nosotros. Hay un hombre en la Biblia llamado Moisés. Una historia poderosa y larga. Yo decía, ¿cómo yo acorto esto? Cuando primero leemos de Moisés en la Biblia, es en Éxodo. Cuando el faraón ordenó matar a todos los bebés varones nacidos de mujeres hebreas. Nosotros hace unos días leímos sobre José el soñador. El último faraón que conoció de José fue el primer faraón que se tiró esta orden. Para que tengan un timeline en su mente. Su mamá en su intento de salvarlo, lo pone en la canasta. Sabemos que él va por el río Nilo y la hija del faraón lo consigue. Y ella dice, finders keepers, me lo quedo. Este es mío. Moisés se cría como egipcio y no como cualquier egipcio, porque no lo encontró cualquiera, lo encontró la hija del faraón. Así que sabemos que se crió como un príncipe. Cuando Moisés llegó a edad adulta, se sintió identificado con una situación de injusticia que presenció, en donde un egipcio golpeaba a un esclavo hebreo. Y él intervino y mató al egipcio. Y eso empezó a incomodarlo. Yo imagino que cuando él vio eso, empezó a incomodarlo, como que hay algo aquí, porque esto es de mi gente. Pero yo siento que él siempre supo que había algo que andaba mal. Moisés también fue el que tuvo el encuentro con Dios en la zarza ardiente. Ahí Dios lo llamó y le dijo, tú serás el salvador de este pueblo. Luego Moisés le dice, yo no puedo, mano, en verdad, suena brutal, pero manda a otro. ¿Cuántas hemos hecho eso? Señor, manda a otra, no pasa nada. Pues mira, Moisés también dijo, manda a otro, pero eventualmente acepta y va frente al faraón para pedir la libertad de su pueblo. Luego de esto el faraón dice, no cuentes, y Dios envía las plagas.
Y la última plaga es la de que se va a llevar a los primogénitos de cada familia y le dice a su pueblo que tomen un cordero, que lo marquen con la sangre en la puerta y que el ángel de la muerte va a pasar por el frente de ellas y no se llevará a sus hijos. Después del éxodo, Moisés condujo este pueblo a la orilla del Mar Rojo, donde Dios obró otro milagro. Separó las aguas y permitió que los hebreos pasaran al otro lado, ahogando el ejército de Egipto. Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Y la Biblia dice que sus ojos nunca se oscurecieron ni perdieron su vigor. En Deuteronomio dice, el Señor mismo enterró a Moisés. Dios se ensucia las manos por nosotras, amigas. Dios regresó a la tierra y dijo, este es mi hijo. Moisés fue escogido para redimir su pueblo. Y aún desde el principio todo estaba en su contra. Aún así, como vimos ayer, Dios puso gracia sobre él. Y Dios mismo enterró a Moisés. Ustedes pueden imaginarse semejante película en su mente. Que Dios lo ve y ve todo lo que ha vivido y llega a los 120 años y sus ojos nunca se oscurecieron y Dios dice, yo me encargo de este, porque este ha sido mi hijo que sacrificadamente ha caminado a favor de liberar a su pueblo. Luego tenemos la palabra restaurar. Y les voy a contar esta historia de la Biblia que dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en el medio del grupo dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó en el suelo. Con el dedo comenzó a escribir entre la tierra. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en la tierra. Algunas versiones dicen arrodillado, escribiendo en la tierra. Al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando de los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer. Entonces él le pregunta, mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor. Jesús dijo, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Dios quiere redimirlas, amigas, pero no redimirlas con castigo, sino redimirlas con amor, que ustedes sepan hoy que Él no las condena. Que todo lo que ustedes han hecho hasta el día de hoy, cuando ustedes lo sueltan y lo traen a los pies de Jesús, ustedes son libres porque ya Dios las hace nuevas. Y Él dice, yo no te condeno tampoco. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Nosotros siempre hablamos de que Dios perdona. Y sí, Dios perdona y tiene un amor y una misericordia gigante, pero nosotras hablamos del poder del arrepentimiento más que el poder del perdón. Dios te va a perdonar, pero amiga, el arrepentimiento real causa un cambio en tus hábitos, hace un cambio en lo que tú haces día a día. Dios te perdona, pero te pide, cambia tu vida. No solo me pidas perdón y después lo vuelvas a hacer, sino que pídeme perdón, yo no te condeno, pero ahora vete y no vuelvas a pecar. En Florece yo le digo a las nenas que nosotras tenemos pecados preferidos. Y esos pecados que nosotras sabemos que caemos constantemente. Hay unos pecados que para nosotras ni son tentadores. Hay algunas que dicen, yo nunca me he emborrachado en mi vida.
Y hay otras que saben que no pueden tomarse un trago porque eso sería algo que las haría tentar, que las haría caer. Así que ustedes deben traer a la memoria cuál es ese pecado en el donde ustedes caen constantemente. Porque Dios te dice, yo no te condeno, pero ahora vete y no vuelvas a pecar. Y no lo podemos hacer por nuestra propia fuerza. Necesitamos entregárselo por completo. Porque cuando le entregamos al Padre por completo aquello que nos hace débil, ayer aprendimos que el poder de Dios es perfeccionado en nuestra debilidad. Y si ustedes siguen ignorando aquellas cosas que las hacen caer, entonces siempre se van a caer en el mismo lugar. Visión 2020, ¿verdad? Dios está con nosotros, la última palabra, acompañar. Dios está con nosotros en la alegría del nacimiento y la creación, como fue con Adán, en el dolor de la muerte, con Moisés, arrodillado con nosotras en la vergüenza, con la mujer adúltera, enfocando nuestra mirada como un día lo hizo conmigo para crear florece y trabajando a favor de tu próximo milagro, como con el ciego. Puedes descansar, amiga. Jesús no tiene miedo a ensuciarse las manos por ti. Jesús no tiene miedo a ir a lo más profundo, a lo más oscuro, a lo más sucio, a lo más que te aleje. Dios no tiene miedo de ensuciarse las manos por ti. Él ha dicho que tú eres buena tierra y que Él está dispuesto a entrar a lo más profundo y mover el terreno y sacar la mala hierba y sacar las piedras. Él está dispuesto a meter las manos por ti en la tierra todas las veces que sea necesaria. Puedes descansar. Él desea acompañarte. Dios no nos da la invitación a que nosotras hagamos todo el trabajo difícil y Él simplemente decir, mira, ya lo hizo, esa es la mía. Dios desea que nosotros lo entreguemos para que el trabajo fuerte comience y comience con Él. En la Biblia dice que el yugo es liviano. Dios quiere acompañarte y no tiene miedo a ensuciarse las manos por ti. En Juan 15:16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto. Y un fruto que perdure para la eternidad. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y yo estoy declarando desde antes de que comenzáramos este retiro que ustedes iban a ser como árboles plantados a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo dan fruto y que sus hojas no se marchitan. Que todo cuanto ustedes hacen prospera. Que no importa la sequía que venga en su vida, ustedes están cerca del agua y el manantial de vida eterna. Dios nos invita a permanecer. Ustedes son las ramas, yo soy la vid. Nos invita a permanecer, a mantenernos cerca, porque es que nosotros no las escogimos, sino que Él nos escogió y las comisionó. Las comisionó para ustedes salir y dar fruto. Todas deseamos permanecer en Él. Es un sentimiento natural de nuestro corazón. Todas deseamos sentir esto que sentimos en este fin de semana y llevárnoslos por siempre y sentirnos cálidas y abrazadas y sentirnos cerca de Dios. Todas deseamos permanecer. Pero solo hay una manera de lograrlo, amigas mías. Solo logramos permanecer cuando obedecemos su voz. Obedecer la voz de Dios es sacrificado. Te va a pedir cosas que te sacan de carrera. Te va a decir, mira, quizás ese es el trabajo de tus sueños, como fue mi caso, pero tienes que entregarlo. A diferencia del testimonio de Yossi, que Yossi decía, ya me tengo que ir de aquí. Yo amaba mi trabajo. Mi trabajo era el trabajo de mis sueños. Yo cobraba bien, yo me sentía feliz. Pero ¿saben qué? Era porque yo no había visto. Mis ojos aún no podían ver lo que venía después. Porque si yo hubiera visto, si Dios me hubiera enseñado este lugar repleto de todas ustedes y me hubiera dicho, ¿qué tú prefieres? ¿Prefieres tu trabajo o prefieres esto? Yo le hubiera dicho, Señor, heme aquí, envíame. Pero Él no me enseñó nada.
Él solo me dijo, tu trabajo es tu ídolo y tienes que entregarlo. Yo le decía a Dios, yo quiero servirte, y Él me decía, es que no puedes tener dos dioses. Tu trabajo y yo no podemos reinar a la vez, tienes que escoger. Entrégalo. Si ustedes quieren permanecer en Él, tienen que obedecer su voz. Tienen que obedecer su voz a esas cosas que la inquietan, que ustedes saben que están mal, que ustedes saben que tienen que soltar. Esas amistades a las que nos aferramos, pero sabemos que no nos llevan al lugar en donde Dios quiere entregarnos. Y yo no les voy a decir que ustedes saquen a toda la gente de su vida que no hable el mismo idioma que ustedes, no. Jesús nos invita a ser luz en la tiniebla, pero también te dice, necesitas permanecer en mí. Y si ustedes no están rodeadas de gente que le hablen vida a su vida, entonces lo que le están hablando es muerte a su vida. Y ustedes necesitan permanecer. Nosotros hemos sido llamados a ser las manos y los pies de Jesús. Hemos sido llamados a salir y dar fruto y fruto en la eternidad. Hemos sido llamados para salir a donde nadie conoce a Jesús y encontrarnos con la gente en donde están y amarlos. Para hacer eso hay que permanecer. Y ustedes han sido comisionadas, enviadas para poder ser justo eso. Como somos floreces y mi cosa son las abejas, para mí no hay mejor manera de describirlo que un panal de abejas. Ustedes han sido comisionadas a polinizar esta vida, a polinizar en sus casas, en sus trabajos, con sus amigos. Han sido llamadas a esparcir las buenas nuevas del Evangelio. Es una invitación poderosa, pero que requiere todo de nosotras, porque no vamos a poder servir a dos dioses. Y ustedes van a enfrentarse a esa decisión de manera individual. Va a estar Dios en su vida y hay algo más que ustedes tienen a la que le hacen tributo y a la que les rinden su pleitesía, y Dios te dice, tienes que escoger. Tienen que escoger. En mi mente yo quería cerrar con un mensaje bien alegre, pero Dios me dice, confróntalas, porque tienen que escoger. Vivimos en un mundo muy tibio, amigas mías, y Dios quiere encender el fuego y la llama en su corazón. Dios no quiere tibias. El mundo no necesita más tibias, está lleno. El Señor está pidiendo que escojas si tú quieres vivir una vida encendida por el fuego del Espíritu Santo, si tú quieres quedarte con el mundo y la cultura y el enemigo. Y no tienes que decidir ahora, pero va a llegar un momento en donde no vas a tener alternativa. Va a llegar un momento en donde tu vida, en donde tú te enfrentes a esta decisión y tú vas a querer tomar la decisión correcta. Porque aunque el mundo nos puede entregar placeres, posesiones, nos puede entregar muchas cosas, es el camino fácil a la muerte rápida. Porque morimos una vez y no regresamos. Pero hay una eternidad en Cristo que debe emocionarlas. Cuando nosotros hemos en estos días mirado el sunset y el sunrise y la estrella, hay una eternidad que me emociona, porque cuando yo veo el amanecer, yo digo, yo soy espectadora, pero un día yo voy a estar viendo la luz más brillante a los pies de Jesús y yo voy a llegar al cielo y lo voy a poder ver. Y Dios quiere poner el lodo en tu rostro y decirte, ve y lávate, porque ahora puedes ver. Hemos escuchado en estos días que ahora vas a poder ver, que le dijo a la hija de Jairo, levántate, y ahora te está diciendo, obedece mi voz. Todas deseamos permanecer en Él, pero no lo vamos a lograr sin obediencia. Y la palabra obediencia para muchas mujeres como nosotras a veces es como incómoda. Para mí lo ha sido por mucho tiempo. La idea de que yo hablo la Biblia y me dice, obedece a tu esposo. Yo, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Esto suena como que, esto no es feminista, Dios, ¿qué está pasando? Tenemos malas experiencias con la palabra obedecer, porque pensamos que si obedecemos, la persona a la que le obedecemos va a abusar de su poder por nuestra experiencia. Pero Dios no es ese hombre que va a abusar de su poder sobre ti. Él quiere que tú obedezcas porque el plan que Él tiene para tu vida fue diseñado específicamente para ti y tú lo vas a disfrutar 1000 veces más.
Y cuando la Biblia dice que Él quiere que tú obedezcas a tu esposo, es porque Él ha confiado que tú vas a escoger un hombre que esté tan cerca de Él, que solo te pueda llevar al lugar correcto. No todas hemos tenido esa experiencia. Quizás alguna de ustedes dice, mi esposo es un loco. Amiga, intercede por él desde ya. Ponle la mano mientras duerme, ora sobre él. Pídele. Si tu esposo no está caminando hacia la dirección que te acerca a Jesús, tú sé la esposa que edifica tu hogar y empieza a entregárselo. Señor, este es tu hijo. Señor, él quiere una relación contigo. Despiértalo, prende ese fuego, llena las llamas. Si ustedes no lo creen por sus esposos, ¿quién lo va a creer? Si ustedes no piensan que sus esposos van a poder hacerlo, ¿quién va a poner la mano sobre él? No hay nadie. Dios nos creó como la ayuda idónea. No hay nadie más que pueda interceder por la vida de nuestros esposos que no seamos nosotras. Y si alguna de ustedes todavía no tiene esposa, comience desde ya, pidiéndole a Dios que dirija el camino. Por eso es que no nos gusta la palabra obedecer. Porque obedecer viene conectado a castigo. Obedecer viene que tú tienes que hacer lo que yo diga porque yo soy la que mando. Esa era mi mamá. Mientras tú vivas bajo mi techo, tú haces lo que yo digo. Gracias, mami, porque esa decisión salvó mi vida muchas veces. Si yo hubiera hecho lo que yo hubiera querido, no hubiera hecho muchas cosas positivas quizás. Obedecer suena algo pesado, pero el yugo es liviano. Dios quiere que obedezcamos porque nosotras somos ovejas perdidas que aunque nos cojan, si nos sueltan, nos volvemos a tirar por el risco. Es nuestra naturaleza. Dios sabe que somos pecadores. Él conoce nuestra condición. Él nos creó. Pero imagínense a una oveja peludita, super cute, volviendo a perderse. Y tú, mi amor, espérate, es que tú, yo sé, no pasa nada. Vamos otra vez. Vamos a intentarlo una vez más. Y ahora, con visión 2020. Enfócate. Y la oveja, eventualmente, va a volver. Porque la oveja, la cabra, la vaca, todas esas, siempre tiran para el monte. No hay nada que podamos hacer para cambiar la manera en la que fuimos creadas. No podemos cambiar nuestro diseño, pero sí podemos desear permanecer y transformar la visión de obediencia como algo que Dios ha hecho para castigarnos y verlo como el regalo que verdaderamente es. Porque cuando caminamos en obediencia, reconociendo que el plan que Dios ya ha trazado para nosotras nos va a impresionar mucho más que cualquier plan que nosotros hayamos tenido. Si tú le decías a la Loraima de 14 años que le hablaron de Esther, ¿cómo se vería su vida en ese momento? A los 14 años yo había perdido una hermana por suicidio. A los 14 años yo acababa de decirle a mis papás que yo había sido abusada sexualmente por mi primo. A los 14 años yo sentía que yo no tenía nada, que a mí me lo habían quitado todo y lo único que a mí me quedaba era mi máscara. A los 14 años yo sentía que no había nada bueno que Dios podía hacer conmigo. La vergüenza me llenaba. Pero hubo una persona que me dijo esa palabra y yo dije, yo no tengo nada, y si yo no tengo nada, esto puede ser todo lo que yo tenga. Y yo me amarré de eso. Y me seguí amarrando por muchos años. Hasta que las cosas no salieron como yo quería. Porque si no somos obedientes a su voz, vamos a querer llenarlo con cualquier otra cosa. Hasta que finalmente Dios me dijo, visión 2020. Enfócate en mí. Permanece. Dios quiere que nosotras pongamos raíces profundas en la buena tierra que Él ha trabajado. Más allá de cuán grande sea el árbol arriba, cuántas flores, cuántos frutos, Dios quiere asegurarse que tú tengas buenas raíces. Porque la Biblia dice que cuando venga el viento, ese árbol no se derrumba. Quizás las flores se caen, quizás los frutos se pierden, pero ese árbol ha sido cimentado en buena tierra. Y ustedes han sido cimentadas en buena tierra.
son como el árbol plantado a la orilla del río, que cuando llega su tiempo, da fruto. Y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hacen prospera. Todas deseamos permanecer y Dios nos está entregando una invitación a que Él quiere acompañarnos, a que Él quiere que nosotras seamos buena tierra. Así que yo les voy a cerrar con esta invitación para que vean que no lo digo yo, eso está escrito. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que se les ha mandado a ustedes, y les aseguraré que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Vayan y hagan discípulos por las naciones. Los discípulos míos se van a ver diferentes a los tuyos. Tú quizás vas a ser discípulos desde tu trabajo, quizás tus discípulos serán tus hijos. Quizás tus discípulos es poner la mano sobre tu esposo, quizás es en la escuela que trabajas. Hay 1000 lugares para ser discípulos, pero Dios te inquieta y te dice, vayan y hagan discípulos por todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Esta es una promesa que no torna atrás vacías, amigas. Dios nos ha prometido que va a acompañarnos hasta el fin del mundo. Que es que mientras nosotros estemos caminando y buscando, Señor, ¿cómo hago discípulos? ¿Cómo le predico a las naciones? ¿Cómo los bautizo? ¿Cómo les enseño a obedecer? Tranquila, permanece. Puedes descansar porque Dios no tiene miedo de ensuciarse las manos contigo. La confirmación de que Dios no tiene miedo de ensuciarse las manos con nosotras es que estamos aquí ahora. Porque para que esto pasara tuvimos que ensuciarnos hasta los codos. Y Dios dijo, si tú estás dispuesta a trabajar la tierra, yo voy a meter las manos contigo. Si tú estás dispuesta a hacer una transformación en tu vida, yo estoy dispuesto a meter las manos contigo. Si tú estás dispuesta a arriesgarlo todo, yo voy a meter las manos contigo. Pero no lo podemos hacer a mitad. Yo quiero decirle que cuando nosotros hicimos este retiro de las leads, nosotras teníamos como 40 personas registradas, de 80 que era el goal. Y a las 40 personas ya yo estaba, bueno, vamos a ir a este retiro, vamos a hablar. Y Señor, si llegamos al consenso que devolvemos el dinero y ya lo hacemos. Porque yo tengo un contrato en donde si yo dije que venían 80, yo tengo que pagar 80 aunque vengan 12. Y eso me quitaba el sueño. Yo decía, ¿cómo yo cumplo con esta responsabilidad? Tendré que coger un préstamo, ¿qué hago? Mi mente iba a millón pensando en la responsabilidad humana de lo que iba a pasar aquí. Cuando fuimos a ese retiro y escuchamos todas esas cosas, Dios me decía, ya lo trataste de hacer a tus propias fuerzas, ahora enfócate en mí. Déjame impresionarte, déjame sorprenderlas, déjame enseñarles que yo no tengo miedo de ensuciarme las manos con ustedes, pero no lo puedes hacer a mitad. Y por mucho tiempo, al principio del retiro, yo era la secuestrada en vez de Yela. Secuestrada por la idea de que ya me comprometí, tengo que hacerlo, porque si tú haces las cosas las tienes que hacer bien, hazlo. Pero aún nosotros dando el 100, si nuestro corazón no está en la postura correcta, no vamos a ver los frutos que estamos buscando. Ese día Dios me recordó que había un llamado que yo tenía aunque yo no lo quería. Que Dios me estaba llamando a hacer algo para lo que yo no estaba lista y a lo que le he huido toda mi vida. A que quizás si yo puedo coger el micrófono y puedo hablar bien, la gente me va a decir que me vaya a hacer otra cosa que requiere mucha responsabilidad y yo no quería eso. Pero mientras Él me hablaba, Él me decía, tú conoces tu llamado. Y nosotras todas llorando, pero en silencio. Yo no sé, Dios, dímelo tú. Porque de verdad. Y Él me dijo, veo como una finca llena de ovejas. Veo como un lugar lleno de ovejas. Y Dios te dice, moldéalas. Dios dice, yo veo el ministerio lleno de ovejas, moldéalas.
que Dios es el Dios que va delante de ti abriendo el camino. No a todas nos va a pedir que moldemos ovejas. A ustedes les van a pedir otra cosa. Pero ser obediente a la voz de Dios pesa. Y pesa porque viene con una responsabilidad para la eternidad. Cuando yo salí de ese espacio, yo hablaba con mi amiga y yo le decía, eso que él me dijo a mí me da miedo. Yo no sé qué eso significa. Y ella, tú sabes lo que significa. Y yo, no lo sé. No sé y no estoy de acuerdo. Y yo decía, en la Biblia, cuando hablan de los pastores, hay una responsabilidad muy pesada que no me agrada, porque yo he leído la Biblia y yo no la quiero. Y en la palabra dice que cuando lleguemos al último momento, que estemos frente a frente a Jesús, aquellos que han sido elegidos para esta tarea van a ser juzgados por sus vidas y las vidas de aquellos que Él ha puesto en su mano. Scary. Pero llego a mi casa como a las 2 de la mañana, agobiada por ese mensaje, esa palabra. Y mi esposo, estoy hablando con él, le estoy contando y él me dice, no tengas miedo. En vez de pensar que es algo que Dios va a castigarte más, piensa que tú vas a poder decirle, mira el jardín que con mis manos tú has hecho. Y cada una de ustedes es parte de esa flor y de ese jardín que Dios quiere que construyamos. No todas lo vamos a hacer todos, pero ya aprendimos que juntas somos un solo cuerpo. Y Dios nos ha hablado claro a cada una de las leads de qué es lo que nos toca hacer. Pero nos dice que esto no es algo que vamos a hacer solas. Y por eso ustedes están siendo llamadas y comisionadas a salir con nosotras. Salir con nosotras a esparcir las buenas nuevas del Evangelio hasta cada esquina de este planeta Tierra, en cada lugar en donde ustedes han sido plantadas. Dios nos dice, hay personas que te han mirado toda tu vida pero no te han visto. Vamos a intentarlo conmigo ahora. Dios nos está llamando a que tengamos un enfoque nuevo y a que estemos dispuestas a dejarlo todo a los pies de la cruz para empezar a ensuciarnos las manos juntos hasta el codo, ensuciarnos dejándolo todo para cumplir eso que Él ha depositado en cada una de ustedes. Dios las llama, pero no solo las llama, sino que las equipa y las prepara. Amigas, yo no sé lo que yo estoy haciendo cada día. Yo hago cosas nuevas que yo digo, yo no sé cómo lo estoy haciendo, pero Dios las quiere capacitar para ustedes ser impresionadas por lo que Él va a hacer de su mano. Nosotras las leads hemos vivido un fin de semana de impresión por lo que Dios está haciendo, no nada más con ustedes, sino porque hemos visto la palabra que Él nos ha dicho a cada una de nosotras hacerse real. Y si lo hizo con nosotras, ¿por qué no lo va a hacer con ustedes? Yo puedo ir por cada una de las leads y lo que aquella persona nos dijo y lo que Dios había separado, y puedo decirle que lo hemos visto hacerse real en cada uno de estos días. Nos podemos decir desde que Dios le pidió a Josie silencio y descanso y le dijo, este va a ser el momento en donde tú te vas a levantar, pero por ahora, Selah. Cuando cogió a Yela y le dijo, Dios te está llamando y la está usando y vas a sentir como que te están dando martillazos y no es para herirte, es para moldearte. Porque Dios quiere sacar aquello que tú has escondido. Él no te quiere behind the scene, Él quiere que la gente pueda verme a través de ti. Vimos como a Natalie le dijo, tú tienes un ministerio familiar. Y todo lo que tú vas a hacer va a ser en conjunto de tu esposo y de tu hija, y ustedes 4 van a hacer un ministerio poderoso en donde van a transformar la vida de familias, y nosotros lo vemos y lo creemos. Cuando vemos a Alana tocar el piano y a Junior tocar el piano y a Alana cantar y Natalie predicar y Isabel ayudar con todo lo que hay alrededor, sabemos que Dios ya está trabajando para ese ministerio y que ese ministerio se levanta porque hay familias que necesitan ver. Y Dios ha decidido que los va a usar a ellos. Vemos como Dios le ha hablado a Karim Delis
Y le ha dicho que vivir su fe en voz alta va a dar frutos para la eternidad, porque hay mujeres que todavía cargan culpas y miedos y todavía están silenciadas. Y a través de su historia Dios le dice, enséñales que no hay nada que pueden ocultar de mí, que no hay nada que los va a separar de mí, no hay nada de ellas que me dé miedo. Y Dios le decía a Jenny, te he permitido estar demasiado tiempo en la banca, pero llegó el tiempo. Y le hemos visto entregarlo todo. Y me pedía a mí que no corra más de lo que Él ya ha dicho que yo tengo que hacer. Y aunque sé que me pesa la carga, yo le digo, heme a mí, envíame a mí. Y así también la está llamando a ustedes. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hasta el fin, amigas. Dejen de pensar que las promesas de Dios son tan cambiantes como las promesas que le han hecho antes, porque es que ese no es Dios. Dios es Dios. Y en su soberanía, Él no tiene que mentirte. Así que para aquellas de ustedes que dicen, yo siento que Dios me está llamando a ser una abeja polinizadora, yo quiero que nosotras, las líderes, podamos orar por ti. Yo quiero que podamos comisionarlas a salir y a dar fruto para la eternidad, porque yo creo que poquitas logramos mucho, pero muchas vamos a llegar a cada esquina del planeta. Y no nada más nosotras, sino que nosotras nos unimos con muchas otras mujeres que ya lo están haciendo para crear una red poderosa en donde cada una pueda poner su granito de arena para hacer la diferencia en un mundo que lo necesita. Tus hijos lo necesitan, el futuro lo necesita, tus papás, tu familia, y hay una gente que nunca te ha visto en la vida que también lo necesita. Hay gente que nunca te ha visto cara a cara, que nunca va a saber tu nombre, que tu palabra, tu testimonio, tu historia va a ser de bendición y transformación para sus vidas, y nunca va a poder recoger ese fruto. Porque el fruto que la gente hace a través de tu semilla no es tuyo para recoger. Nuestro único trabajo es plantar la semilla. Y yo creo que la semilla que hemos plantado este fin de semana ha sido sembrada en buena tierra y da su fruto, y da un fruto para la eternidad. Yo creo que la semilla que ha sido depositada en cada una de ustedes, una semilla que va a dar fruto para la eternidad. Y que sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos van a poder decir, hubo una persona en mi familia que decidió cambiar de rumbo. Muchas venimos de familias rotas, pero Dios dice, hey, enfócate en mí. Hay un camino nuevo que quiero enseñarte. Hay una manera nueva de hacer la vida que quiero enseñarte. Hay religiones que nos han mantenido amarradas y Dios dice, hey, hay una manera de relacionarnos nueva que quiero enseñarte. Porque te quiero cerca, no te quiero lejos. Quiero que podamos tener una relación cara a cara. Quítate la máscara. Así que yo voy a sacar esto de aquí. Y en lo que tocamos, yo quiero que si tú eres una abeja polinizadora en construcción, tú vengas acá al frente y que nosotras podamos orar por ti, que el propósito de Dios se cumple y que tú sales a esparcir las buenas nuevas del Evangelio. Las leads y las mentoras van a salir para acá y vamos a orar juntas.